La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. Buenas para todos, aquí estamos en La Espada de Damocles, emisión 20 de esta saga del arquetipo del Apocalipsis. Estamos tratando el Apocalipsis de San Juan, sí señor, el mismo de la Biblia, y le estamos dando un sentido psicológico, un sentido alegórico y un sentido anagógico, no meramente un sentido literal. Estábamos en la última ocasión hablando un poquito de Ralph Waldo Emerson, que hablaba de la compensación, ¿no? De cómo todo lo que hacemos en la vida trae una consecuencia y que el universo entero, la vida en general, buscan la coniunctio. Y la coniunctio en la alquimia es la búsqueda de unificar las cosas, de integrarlas otra vez, ¿no? Es como lo que llamaríamos la entropía dentro de la ciencia, esta tendencia que hay a que lo que se ha aglutinado se disgregue y se reintegre a una totalidad caótica para más adelante, en tal caso, volver a aglutinarse, a cristalizarse, a concretarse y a ser. Entonces, el ser, hablando del ser, entendido como en teología sería Dios, en psicología el ser es lo inconsciente y en filosofía se le llama el ser o el ser a la totalidad, ¿no? de lo que existe, el ser, como contrario al ente, ¿no? Al ente individual, usted, yo, bueno, existe el ser. El ser es lo que subyace a todo, a los árboles, a los animales, a las personas, a los minerales. Existe un ser. En la India le llaman Brahman, lo infinito. Entonces, el ser es objetivo e implacable. Estamos hablando de la justicia, de ese juicio que se hace en el Apocalipsis, de los buenos para un lado, los malos para el otro. Y hablábamos de que ese juicio es algo innato en el ser humano, es algo intrínseco, es algo que lo vivimos todos nosotros más allá de nuestras creencias, en el sentido de que hay un juzgarnos a nosotros mismos, hay un evaluarnos para descubrir cómo somos y hay una sensación de ser mirado por aquella cosa más profunda. Hay una sensación de hasta aquí llega mi comprensión, hasta aquí llego yo a conocerme a mí mismo, pero siento que hay algo más allá de mí, de mis decisiones, de mi voluntad, hay algo que me impulsa a hacer esto o aquello. Es decir, yo voluntariamente no quiero comer más,
una torta dulce, pero hay algo que me impele a comérmela igual. Tengo ganas de no enfadarme más porque me hace daño a la tensión sanguínea y me enfado igual. Es decir, hay un algo que se me escapa. Ese algo es objetivo en el sentido que no tiene una identidad, no es fulano de tal, es un algo, ¿no? Y es implacable. Por eso nos gustan tanto las películas como Terminator. Veo que Terminator era un ser objetivo, es decir, era un robot, es decir, no tenía una identidad personal, no se llamaba fulanito, era simplemente un número, ¿no? El número, no sé, X83, y le daba para adelante. Y por más que a Terminator lo hacían polvo y le quedaba solo la mano sola seguía avanzando para tratar de atraparla a la protagonista. Es decir, es implacable lo inconsciente, o Dios, si uno le quiere llamar así, o el ser, es objetivo e implacable. Es decir, no para hasta que nosotros nos disgreguemos, no para hasta que nosotros le prestemos atención. Dice Jung, lo inconsciente quiere ser mirado, quiere ser visto, por lo tanto nos reclama una y otra vez. Por eso, desgraciadamente, a veces necesitamos una guerra, por ejemplo, como una manera de que esto objetivo e implacable venga. ¿Qué es una guerra sino un caos objetivo e implacable? Es decir, la guerra no tiene nombre, es guerra, es destrucción, es hambruna, es muerte, es epidemia, y a la vez es implacable, no perdona a nadie, pero no porque odie, no odia, eso es peor. Es decir, cuando nosotros vemos un asesino en una película y lleva una máscara, esa máscara lo convierte en nadie y nos da mucho más miedo nadie que alguien. Porque si yo veo a fulano, por lo menos digo, bueno, es él y le puedo ver la cara y sé que me odia por esto o aquello. Pero cuando alguien viene a destruirme y ni siquiera es porque me odia, no le hice nada, viene a destruirme porque sí, ni siquiera es porque es su manera de ser, andar destruyendo a todos porque de esa manera logra tal otra. No logra nada, es eso, es su acción. De la misma manera que ocurre en los regímenes políticos, despóticos, tiránicos, dictatoriales, en que se establece deliberadamente el terror. Hoy en día lo que llamamos terrorismo es un recurso muy inteligente que consiste en que en lugar de ir y matar a fulano y a fulana porque han hecho esto o lo otro, la muerte te puede tocar, pero como una ruleta. Puede haber un tipo que se inmole al lado tuyo y te mueras. En la Argentina, por ejemplo, en la época de la dictadura militar, ya no solamente venían los militares y te masacraban porque, no sé, tenías ideas políticas de izquierda. No, de repente te masacraban porque sí, o sea, por suerte, ¿no? Como por azar, ¿no? Venían arbitrariamente y decían a esta casa, boom. Con eso generaban la idea de que nadie está seguro. Entonces, esa es la actitud de lo inconsciente. Lo inconsciente va a por cualquiera y en cualquier momento. Es decir, por esa razón nos gustan películas como La Cosa de Carpenter, que son, o Alien, por ejemplo, que son energías implacables. No es fulano o fulana, es simplemente alguien que viene a destruirlo todo. ¿Por qué? Porque lo destruye todo, simplemente. No perdona nada, no es que le tiene bronca a nadie, simplemente es una cosa ciega. Bueno, lo inconsciente es así. Pero cuando nosotros nos acercamos, echamos una mirada a eso inconsciente, surge un hijo. Ese inconsciente tiene un hijo, que es Cristo. Y nosotros mismos, a su vez, nos extendemos como el dedo de la Capilla Sixtina y Adán tocando el dedo de Dios. Ese dedo es Cristo. En la película Alien hay un momento en que el alien, ¿no? La reina madre de los aliens, tiene un hijo o una hija en este caso, y esta hija es la protagonista, es decir, se convierte ella en una especie de media alien, media humana.
se convierte en un nexo. Entonces, los nexos son los que nos permiten revivir el binomio de lo inconsciente que no controlo y yo de este lado que quiero vivir mi vida tranquilo y le tengo miedo a eso inconsciente, incontrolable, inmanejable, imprevisible, implacable, todos los Entonces, la idea de Cristo, del mensajero, como un Mahoma también, ¿no? Dirían los musulmanes Mohammed, Sallallahu Alaihi Wasallam, es decir, el que conecta es necesario. Es aquella parte de nosotros que tiene ganas de conocer lo que hay debajo del tapete y esa otra cosa se conecta con nosotros y ese punto de unión que no es ni del todo yo ni del todo lo inconsciente es Cristo. Entonces, cada vez que rezamos a la figura de Cristo, cada vez que invocamos a la figura de Cristo, cada vez que pensamos en la figura de Cristo, lo que estamos haciendo es revivir el eje yo sí mismo, ¿no? El eje, diría Jung, eso, yo sí mismo. Alma, Dios, el ente y el ser, ¿no? Según hablemos en términos psicológicos, religiosos o filosóficos. Quien no ha recibido su compensación en vida, aunque haya transgredido, lo hará en la muerte. Vio que es muy común que mucha gente diga, por ejemplo, ¿sabés qué es lo que no me gusta a mí de todo esto? Acá el señor Fernández fue un maldito, ¿viste? Toda la vida jodiendo gente, a los empleados, a la mujer le puso los cuernos, a los hijos los despojó de todo. Y el tipo ahí hasta el último momento disfrutando de la vida y se murió lo más campante y no la pagó, no la pagó en la vida. Yo no sé, ¿cómo puede haber estas diferencias? Bueno, te lo voy a explicar, Silvando. No es que haya diferencias. La ley de la compensación es una ley que se establece cuando se establece. Es decir, pagar se paga. Lo que pasa que el tema es cuándo. Por ejemplo, vos dañás a una persona hoy y puede que mañana venga y te pegue 3 tiros. O puede que no, que pasen 20 años, se lo cuente a sus hijos y sus hijos vengan cuando vos ya sos viejo y ahí te peguen ellos los 3 tiros, ¿viste? O el hijo se convierta en un abogado y es justo el abogado fiscal que te encuentra en un juicio y te hace polvo y la pagaste ahí. O la pagaste a través de otro, ¿no? Es decir, la vida a veces se venga, entre comillas, con distintos rostros. A veces no es la misma persona la que te devuelve la cosa, sino que es otro. Entonces, a veces ocurre después de la muerte también. Pero, ¿cómo después de la muerte? Si después de la muerte estoy muerto. Bueno, justamente, vos después de la muerte, como todo continúa en el sentido de que nada se destruye, todo se transforma, ¿no? San Pablo dice en sus epístolas que no resucitaremos con el mismo cuerpo, ¿no? Imagínate que todos resucitaran con el mismo cuerpo, sería una especie de lío, que este fémur es mío, que esta rótula es tuya y que no, que este ojo es el mío, y dos peleándose por un ojo, no, con un cuerpo de luz, ¿no? Con un cuerpo divino, es decir, en un plano que Platón llamaría el plano de las formas, de las ideas, ¿no? De los arquetipos, ¿no? Angélico. Bueno, en ese nivel sigue habiendo vida y sigue habiendo un dejo de identidad. La misma identidad no podría disolverse. Esa identidad en ese estado va a recibir la compensación que debía recibir. ¿Entendés ahora? Bueno, sí, un poco. Bueno, se da cuenta entonces, la compensación puede recibirse aún después de la muerte. Aunque haya transgredido en vida un montón de veces y parezca que no lo va a pagar, bueno, lo paga después de la muerte. Esta idea, que a veces uno dirá, bueno, tiene mucho que ver con la fe más que, o con las creencias, más que con los hechos, no lo sabemos. Bueno, vale, pero yo elijo tener fe en eso. Y la fe, recuerde que se diferencia de la creencia, porque la creencia es cuando alguien
con medios lógicos me convence, pero la fe es como una suerte de intuición, es como que intuyo que debe ser así. Entonces, simplemente sin tener ninguna lógica, lo considero posible. Entonces, tener fe en esto de la vida después de la muerte, de que continúa, en mi caso proviene de ver que todo continúa, todo se transforma y sigue de alguna u otra manera. No hay nada que llegue a un fin rotundo. Se acabó la mesa, ¿no? Porque la hicieron, ¿cómo se dice? Aserrín. Se acabó la mesa. No se acabó la mesa, porque la mesa sigue siendo ese aserrín. Puede convertirse en otra mesa, en una silla, en 2 mesas y 3 sillas. Puede existir en la mente del recuerdo de la gente que recuerda esa mesa. Es decir, tiene 1000 formas de seguir existiendo. Entonces, digo yo, las personas, usted o yo, tenemos 1000 formas de continuar. No solo en el recuerdo palpitante de nuestra cultura y de los nuestros, sino también en formas más sutiles, simplemente. Así como cuando yo duermo, existo en un nivel más sutil, tengo como cuerpo sutil, puedo volar y otras cosas. Bueno, ¿por qué no después de la muerte continuar también? Pero bueno, dejémoslo ahí porque si no puede crear la controversia de que yo no creo, yo sí creo. Yo por eso digo, es más cuestión de, más que una creencia, algo lógico, es una fe, en el sentido de, yo considero y dejo abierta la puerta en esa dirección. La psique colectiva incluye una separatio post-mortem. Fíjese que en el juicio final, post-mortem, ocurre una separatio. Recordemos, ¿qué era la separatio en la alquimia? Bueno, era separar, ¿no? Separar lo bueno de lo malo, lo alto de lo bajo, lo lindo de lo feo. ¿Cuándo podemos separar cosas? Cuando están juntas primero. Usted no puede separar la paja del trigo si no están juntos, ¿no? Si no, no tendría sentido. ¿Para qué voy a separar? Si el trigo está con el trigo y la paja con la paja, ¿para qué lo voy a separar? No se puede separar algo de lo que ya está separado. Entonces, cada vez que nosotros nos unimos demasiado, ¿no? En lo que se llama, ¿cómo era la palabra? Bueno, participación mística, eso. Participación mística, que quiere decir que simplemente me olvido de lo inconsciente y vivo a la sombra de eso, como el niño que vive a la sombra de sus padres, ¿no? Y nunca se independiza, nunca se separa. Esa separación de los padres le permite luego volver a unirse a los padres desde su propia identidad. Un niño que no inicia este camino de separarme de mis padres, ¿no? Lo que llaman en psicología la alienación, me separo. Normalmente me separo con dolor, como en el parto, en el nacimiento, me separo. De lo contrario, soy parte de mi madre, soy participación mística. En cambio, cuando me separo y vuelvo a conectarme, el niño crece y le dice a la madre, mamá, hola, ¿qué tal? Yo soy un ente aparte de vos, me voy a empezar a relacionar contigo. Gracias a que salió de su útero. Si no salía de su útero, estaba pegado a la madre. Entonces, normalmente, la mayoría de las personas vivimos una vida de participación mística. Vivimos sumergidos en la vida sin nunca apartarnos de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que anhelamos, de lo que nos fastidia. Separarnos como para mirarlo de lejos y volver. No lo hacemos. Simplemente somos el enfado, somos la tristeza, somos la alegría, somos, ¿no? Es como una especie de gran bola, una especie de gran guiso de personas, sentimientos. Somos masa, somos masa. Quien muere como masa va a un juicio final donde tiene que separarse. Es decir, es como que Dios recibe a un ser masa, ¿no? Y cuando juntas 6 o 7 masas, porque vienen en masa, justamente, porque no. Es decir, aunque venga uno, es una masa, es pueblo, es algo grupal, no tiene identidad individual. Entonces, ¿qué necesita hacer Dios? Dios dice, a ver, ¿quién sos vos? Yo soy el club de fútbol del barrio. Bueno, entonces vamos a tener que hacer acá una separación, porque vos no sos el club del barrio.
¿Cómo no voy a ser Cruz del Barrio? Si cuando gana me pongo contento y cuando pierde me pongo mal. Sí, pibe, pero eso no es la cosa. Yo te había creado a vos para que vos tuvieras una identidad propia, ¿viste? Para que tuvieras una vida individual, para que más allá de tu equipo de fútbol fueras alguien. Pero vos te olvidaste, ¿viste? Estuviste siendo tu equipo de fútbol toda la vida. Así que ahora vamos a hacer una cosita. Yo te voy a poner un poquito de anestesia. No te va a doler, ¿eh? ¿Viste como cuando el dentista te decía eso y después te dolía? Bueno, esto es igual. Te voy a poner un pinchacito, ¿eh? No te va a... Es como un mosquito. Y te voy a venir con este cuchillo y te voy a separar, te voy. Porque está pegado, ¿viste? Así te puedo hablar, porque si no vos no sos nadie, ¿eh? Yo no quiero hablar con un club de fútbol. Entonces, después de la muerte tiene que haber un juicio. Después de la muerte tiene que haber una separación. Entonces, la psique colectiva, ¿no?, incluye una separatio post-mortem. Es decir, es parte de la existencia que cuando algo está demasiado pegado a todo lo demás, necesita separarse. Entonces, cuando usted está demasiado pegado a su madre, necesita que haya una peleita, algo, y lo haga salir de eso. Cuando usted está demasiado pegado a su pareja y se convierten en uno, ¿no?, en uno solo, necesita que haya alguna crisis, algo, y se separen un poco, se peleen, se distancien, se miren de lejos, se reconozcan cada uno a sí mismos y al otro y descubran que son dos y no uno. Entonces, eso es la separatio. Eso ocurre cuando estamos no en coniunctio, que coniunctio es me reconozco yo como yo y me reconozco como parte de la totalidad al mismo tiempo. Es el binomio yo-sí mismo. Bueno, eso es la coniunctio, es la conexión. Conexión significa que hay dos cosas conectadas, binomio. Mientras que en la participación mística, no, yo estoy fundido en otra cosa, ¿no? Esa cosa me comió, somos toda una masa. Cuando hay coniunctio no necesita haber separación, pero cuando hay participación mística sí. Entonces la psicología profunda y las tradiciones espirituales serias evitan, fíjese esto, evitan la separatio post-mortem generando una coniunctio ahora mismo. Es decir, decía Gurdjieff, ¿no?, este maestro armenio, que si uno forja durante la vida un alma, cuando muere, muere con alma. Muere siendo alguien. Pero si usted no forja un alma durante la vida, cuando usted muere no es nadie, es masa, ¿no? Es una turba. Entonces, esto es lo mismo. Las tradiciones espirituales serias evitan la separatio post-mortem, evitan ese juicio, generando una coniunctio ahora. Es decir, generan en el integrante de esta tradición, sea cristiana, budista, la que fuera, la sensación de yo soy yo, no todos los cristianos, todos los budistas, todos los hindúes. No, yo soy yo. Me reconozco, tengo mis cosas, mi esto, mi lo otro. Pero no solo acaba ahí la cosa, sino que ahora me reconozco parte de la humanidad, parte de la naturaleza, parte de una dimensión inconsciente, ¿no?, que me es inmanente, que es trascendente a mí también, lo metafísico, Dios, ¿no? Me siento parte de una gran manifestación, me siento uno con todo eso, pero no dejo de ser yo. Si yo hago eso y tengo esa sensación, y eso acarrea obviamente bienestar, paz, amabilidad, contento, todas las mejores virtudes, porque uno, ¿cómo va a andar dañando a lo que sabe que es uno? Y al mismo tiempo genera una sensación de sentido de vida, o sea, de saber, ¿no?, que todo tiene su coherencia, y al mismo tiempo genera una actitud de ayuda y de colaboración con todo. Uno no va a andar, como decía don Juan de Carlos Castaneda, que el brujo, cuando tenía que cortar unas plantas para comer, no cortaba 800, se las llevaba a su casa y tiraba 700 y comía 100, ¿no? No, si tenía que comer, sabía que iba a comer 2 plantas de lechuga, cortaba 2, no cortaba 5 para tirar 3. Entonces, hoy en día cortamos todas las que podemos. Fíjese que usted va, al campo
y ve que hay un árbol de peras. Y usted no saca las peras que va a comer usted y su familia. Usted saca peras como para 10 años. Se las lleva a su casa teniendo el coche repleto de peras, todas las que puede. Y cuando llega a su casa, las acomoda donde puede y en una semana tiene la mitad podridas. Y en la segunda semana se le pudrieron las que quedaban. Y logró comerse usted y su familia, no sé, 3 kilos. Eso pasa porque tenemos esa voracidad de mirar al ambiente como si fuera otro de nosotros. Y eso nos lleva a mirar a los otros, a las personas, como si fueran otros de nosotros. Y a los animales, y a las plantas, y a los minerales, y así explotamos a la naturaleza y a los demás, al empleado, al amigo, al pariente. Entonces, si queremos evitar la separatio, el juicio final, unámonos ahora mismo en coniunctio, no en participación mística, en coniunctio. Participación mística es yo no existo que me coma el catolicismo, yo no existo que me coma el budismo, yo no existo que me coma mi pareja, yo no existo que me coma el político, yo no existo... No, eso no es. O yo no existo que me coma Dios. No, eso es participación mística, no coniunctio. Coniunctio es yo existo, Dios existe, somos uno, pero sigo existiendo. Mi pareja existe, yo existo, somos uno, pero yo sigo existiendo y mi pareja también. Eso es coniunctio. Entonces las escrituras prescriben sucesos externos a padecer, como un juicio, por ejemplo, y una escisión en el inconsciente. Es justamente esta separación, hablan de eso. Si introyectamos estos hechos, los psicologizamos, la vida, nuestra vida interior será mayor y habrá extraído sucesos de lo externo a lo interno, evitando así que ocurran. A ver, ¿qué quiere decir esto? Si usted, supongamos, se lleva mal con el vecino y se lleva las patadas cuando se encuentra, se dicen de todo, se tratan mal, usted está exteriorizando esta separación, está viendo al vecino como un otro que me daña y que me odia y es diferente a mí y es otro y es malvado, es demonio, es un maldito. Usted está proyectando fuera, está siendo inconsciente de que hay entre los dos una unidad y usted se la está perdiendo. Usted no está notando que los dos forman uno solo y que se han polarizado y cada uno juega un juego diferente y por eso están ahí imbricados, están enganchadísimos en una lucha, en una contienda. Entonces, cuando usted descubre que el odio que usted le tiene a su vecino por ser, no sé, tan pulcro, usted lo odia porque cuida las plantas de una manera y pinta la casa y tiene todo, mientras que usted no. Cuando usted descubre que usted lo odia porque usted es un desastre y no le gusta ser un desastre, no le gusta saber que lo es, y hay una parte de usted que dice en su interior, ¿no? Vamos a poner orden, Roberto. Mira cómo vivimos. Mira lo que es esta casa. Se cae la pintura descascarada de las paredes. Hay una mugre que hay directamente. El suelo de la casa no lo vemos hace años. Hay una mugre pegada que yo no veo el suelo. Cuando se come acá, los trastos donde comimos, los platos, yo creo que crían comunidades de seres vivos durante años. Acá tenemos que limpiar, Roberto. Esa voz interior, que es Roberto también, molesta. Porque hay más fuerza dentro de Roberto para hacer un desastre desordenado que para ordenar. Entonces, ¿qué hace Roberto con esa voz interior que le dice ordenemos? Bueno, se la clava al vecino. Y donde vio que el vecino es un poco ordenado, ya está. El vecino es un tarado, un ordenado, un enfermo del orden, lo odio. Entonces, ahí estoy teniendo la ecuación menor conciencia, mayor destino. Al no ser consciente de esto, me viene desde fuera, como un vecino que me hace la vida imposible, que me refriega en la cara lo ordenado que es. Pero si yo fuera más consciente, descubriría que yo soy el que también, además de ser desordenado, quiero ordenar. Por lo tanto, cuando me fastidie mi vecino, me voy a dar cuenta que en lo que me fastidia de él es mis propias ganas de ordenar. Y no es que me voy a volver ordenado mañana por eso, pero sí voy a integrar y voy a decir para mis adentros.
Entonces yo soy desordenado, digamos, en un 70% y también ordenado en un 30%. Está bien, vamos a seguir siendo desordenados, pero un poquito más ordenado voy a ser porque ahora esa voz interior ahora la he integrado y descubro que soy yo. Muy bien, esto de la psicología me gusta. Entonces, la conciencia, ser más consciente, es un equivalente a decir reflexión, es un equivalente a decir duda, es un equivalente a decir antinomia consciente. ¿Qué es una antinomia consciente? Antinomia consciente es soy desordenado y soy ordenado a la vez. Si yo digo soy ordenado, odio a los desordenados. Si yo digo soy desordenado, odio a los ordenados. Pero si yo digo soy desordenado y ordenado a la vez, lo tengo todo yo. Ahí lo que hice fue una coniunctio. Unifiqué partes que tenía separadas. Entonces, psicologizar las escrituras, que es lo que estamos haciendo, extraerle un sentido psicológico, por un lado, fíjese, las empobrece. Porque las empobrece ¿de qué? De su riqueza omnipotente literal. Es decir, esa literalidad de Cristo caminó sobre las aguas, que suena así como muy potente. Cristo resucitó a Lázaro, Jesús resucitó a Lázaro. Sí, es verdad, ya no vamos a poder ser tan triunfalistas de decir, no sé, por ejemplo, las escrituras dicen que si uno tiene fe como un grano de mostaza, le puede decir una montaña, montaña, levántate de ahí y arrójate al mar, y la montaña se arroja. Claro, ya eso no va a poder ser más, obviamente. Uno va a entrar en un ámbito donde esa montaña representa, es una alegoría de otra cosa. Y la voluntad para decirle y la fe como el grano de mostaza es una alegoría de una actitud de vida, ¿no? Es una metáfora. Entonces se empobrece lo literal, claramente. Esa omnipotencia ya se pierde. La Biblia no es ya un libro que habla de proezas paranormales, no. Pero también la libera del peso de su contenido, porque esa literalidad omnipotente es problemática. Porque ¿usted vio alguna vez a alguien que levanta una montaña y la arroje al mar con solo decirle? Y no. Dice la Biblia. ¿Usted vio a alguien caminar sobre las aguas? Y no. ¿Usted vio a alguien resucitar a un muerto con la palabra? No. Como mucho en un quirófano resucitar con estas cosas de electricidad, estos choques eléctricos puede ser, pero no con una palabra. Entonces, si no ocurre todo eso, se convierte en un problema porque aparece la gente que dice, por ejemplo, a ver si me explicas esto. Si en la escritura dice que vos podés con la palabra resucitar muertos y que te pica una serpiente y no te mata, como dicen los evangelios, vamos a hacer una pruebita. Mira, yo tengo acá en esta bolsa una serpiente venenosa, cascabel, cobra, la peor del mundo. Extendí el brazo y vamos a hacer una prueba a ver si realmente lo que dice la Biblia es verdad. ¿Sabés qué pasa? Yo lo haría de buen grado, pero ahora estoy ocupado. Tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio. Te estás escapando, ¿eh? No me estoy escapando. Es que mañana a esta misma hora nos encontramos acá y lo hacemos, si querés. Esas son las cosas que pasan. Hay burlas, hay mofas, hay miedos, hay un saber que no es realmente literal así por parte del creyente. Entonces, todo se genera una complicación a menos que uno psicologice, lo traiga al campo de la alegoría, ¿no? Y cuando uno deriva todo entonces a la psique, a la mente, a la psique, esto aumenta su fuerza. Es decir, para mí, la Biblia, como puede ser el Corán, el Bhagavad Gita, o el Quijote, o lo que uno quiera, la Alicia en el País de las Maravillas, cuando uno lo toma como una alegoría, tiene una fuerza infinita, porque me habla de mí, y me habla de un yo o de un mí realmente tangible. Yo lo puedo ver esto, alegóricamente. Ahora, claro, literalmente no. Yo no puedo hacer eco de caminar sobre las aguas o de resucitar muertos y cosas así. En el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, ya estamos final, el Apocalipsis acaba con la visión del gran mandala. Un mandala significa círculo en las tradiciones hindú y budista. Y son estas representaciones del universo
está todo contenido en un círculo y dentro tienen cuadrados, triángulos, cuadrados más pequeños, círculos, puntos, ¿no? Y representan al universo entero. Entonces, la Jerusalén celeste que desciende de los cielos es la imagen de la coniunctio, porque recuerden que el final del Apocalipsis es la unión del Cordero, las bodas del Cordero, que representa lo masculino, al rey, con lo femenino, la Jerusalén celeste, la reina, y se produce la coniunctio. Entonces en el Apocalipsis, capítulo 21, vamos a ver, 21, verso del 10 al 27, dice: me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa. Acá está el mandala. Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios. Es la imagen de el equilibrio de todas las cosas, de la coniunctio, ¿no? Recuerde que hemos hablado de que esta Jerusalén celeste es la Sofía, ¿no? Que Yahvé, dice Jung, había olvidado, y que por eso había establecido sus nupcias nuevamente con Israel, del cual se quejaba y lo acusaba de ser infiel para con él, porque en realidad él había sido infiel con Sofía, o estaba haciéndolo, y él quería recuperarla, pero como que no sabía cómo. Bueno, finalmente, con el acercamiento de Dios al hombre, con Cristo, se produce una reincorporación de lo femenino, de Sofía, y de, por lo tanto, Lucifer, como símbolo de aquello que aporta el conocimiento, ¿no? Sabiduría, Sofía, conocimiento. Entonces dice: resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. Acuérdese, cuadrados, círculos, puntos, triángulos, propio de los mandalas. El ángel midió la ciudad con la caña, tenía 2.200 kilómetros, su longitud, su anchura y su altitud eran iguales. Era un cuadrado. Midió también la muralla y tenía 65 metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el 10º con crisoprasa, el 11º con jacinto y el 12º con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Y en el capítulo del Apocalipsis, en el 22, último capítulo, verso 1, dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, ¿se acuerda? El de Adán y Eva, acuérdese que en el Edén había 2 árboles, el del conocimiento del bien y del mal y el de la vida.
Adán y Eva comieron del conocimiento del bien y del mal. ¿Quién fue el que tentó para esto? Satán, Lucifer, es decir, el hijo de la diosa, el hijo de Sofía. Entonces, trajo el conocimiento, justamente, la sabiduría, hizo que el hombre se separase, y una separatio, se separase de Dios, ¿no? Que hasta ese momento Adán y Eva vivían en participación mística, estaban como el hijo pegado al útero de la madre, necesitaban separarse. Dios, a través de Satán, lo hizo, los separó, ¿no? Se dieron cuenta que estaban desnudos, empezaron a descubrirse a ellos mismos. Bueno, entonces dice, estaba el árbol de la vida, que es el árbol que no comieron, del que no comieron, porque Dios los echó para que no comieran de ese, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Entonces es un árbol que sirve para la salud. Le voy a contar cómo colaborar con nuestro programa, por si quiere hacerlo y puede hacerlo, así le da una mano a la espada de Damocles. Económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, fíjese que el mandala, esta ciudad, es un mandala de piedra. Porque acuérdese que había amatista, cornalina, topacio, crisólito, es decir, un montón de piedras. Y el mismo oro es una piedra, es oro, es una piedra o un mineral precioso. Entonces, es un mandala de piedra. Es el lapis philosophorum. El lapis philosophorum, o piedra, lápiz significa piedra, y philosophorum, filosofal, es la piedra de toque de los alquimistas. Los alquimistas buscan el lápiz philosophorum, buscan la piedra que inicialmente es la piedra en bruto, ¿no? Que es básicamente yo soy la piedra en bruto, usted, cualquiera, que puede ir a través de solve y coagula, acuérdese, separarse y volver a unirse, separatio coniunctio, separatio coniunctio, separatio coniunctio, va, o en psicología sería la alienación, ¿no? Y la integración, la alienación y la integración. Gracias a todo esto se va refinando esa piedra. Normalmente el proceso viene así, primero ocurre una inflación, yo me siento el dueño del mundo, en el ámbito en que esté, en el trabajo, en la pareja, lo que fuera. La vida entonces me da una cachetada, me da una bofetada y me demuestra que no controlo nada, a través de un accidente, a través de un traspié, a través de que me despidan del trabajo, algo que me sale mal, lo que fuera. En ese momento quedo alienado, me siento de Dios que me sentía antes, ahora me siento una oruga. Y luego de eso viene otra vez una integración, pero ya con esa experiencia dentro de mí que me da la posibilidad de ser más sabio. Bueno, ese refinamiento continuo se llama solve et coagula, y eso genera el lapis philosophorum, que es el resultado. Esa Jerusalén celeste es el símbolo de esa esencia nuestra totalmente purificada. El ver a la Jerusalén celeste descendiendo del cielo es como decir, esto es el símbolo del equilibrio total. Esta es la meta total. Por eso es mineral. Los sueños con joyas, por ejemplo, denotan al ser en toda su belleza. Normalmente soñar con joyas, las joyas suelen ser cosas muy duras, ¿no? Normalmente el diamante, por ejemplo, puede cortar cualquier otra piedra. Entonces, en el budismo tibetano se usa mucho la idea del vajra, ¿no? El diamante, el dorje, así le dicen ellos, que es un símbolo potente, ¿no? Masculino inclusive. Entonces denotan al ser en toda su belleza. Soñar con joyas es soñar con esa indestructibilidad, con ese poder, con esa belleza divina, ¿no? Es como un anuncio de que esa belleza quiere hacerse efectiva, quiere aparecer en nuestra vida. Fíjese que también se reproducen imágenes del Edén. En el Edén había un río que discurría por el jardín del Edén,
como también en esta ciudad celeste. También hay árboles de la vida aquí en la Jerusalén celeste, como los había también en el Jardín del Edén. Esto demuestra que la Jerusalén celeste es el Edén que regresa. Es decir, la vida es cíclica. Todos estábamos bien en el útero de mamá. Genial. Éramos pleroma. Éramos una especie de masa amorfa de tranquilidad y de placer. Genial. Ahora nos separamos de eso, iniciamos una vida individual, separatio, ¿no? Estábamos como participación mística. Toda una vuelta, nos pasó de todo y finalmente dijimos, queremos regresar. Quiero volver a eso. Todos los seres humanos tenemos esa sensación de todo muy bien, estoy contento de ser yo, pero ya me cansé. Quiero regresar a un estado de paz, quiero desaparecer. Bueno, ese estado de desaparecer, pero habiendo vivido, ese estado es la Jerusalén celeste, que no acaba ahí. Obviamente vuelve a comenzar otro ciclo, y otro ciclo, y otro ciclo, porque la vida es eterna, pero en otro nivel, más profundo y más profundo. Hay un dicho zen que dice, cuando comencé mi práctica de meditación, los árboles eran árboles, las montañas montañas y los ríos ríos. Esto sería como el Edén. Luego, cuando empecé a practicar, las montañas dejaron de ser montañas, los ríos ya no eran ríos y los árboles ya no eran árboles. Esto es cuando uno se sale del Edén, cuando uno se abre de su madre y empieza a tener una vida propia, la separatio. Y luego, cuando comprendí y alcancé el despertar, descubrí que los árboles volvían a ser árboles, las montañas volvían a ser montañas y los ríos volvían a ser ríos. Obviamente no de la misma manera, ¿no? Con ese aprendizaje de por medio. Esto último es la Jerusalén celeste. Es el símbolo de regresar a los inicios, pero habiendo aprendido mucho. En la película de Gandhi hay una escena donde el personaje dice, viajé muy lejos para finalmente regresar a casa y descubrir que lo que estaba buscando por todos lados lo tenía aquí en casa. Esto es lo mismo. Si se hubiera quedado en casa, alguien podría decir, por ejemplo, ¿y por qué no se quedó en su casa en un principio si tenía todo ahí? Bueno, porque no lo hubiera visto. Él no lo veía, no lo notaba. Necesitó irse. Es la idea del hijo pródigo. ¿Por qué el hijo pródigo es el más querido por el padre? Porque el hijo que se queda y que cumple todo y que es buenísimo, no es hijo, es el padre, básicamente. No es alguien, no hay nadie ahí. Es una extensión del padre. Mientras que el otro, que hizo una separatio, se peleó con el padre, lo rechazó, le dijo, yo quiero hacer mi propia vida, dame mi dinero, me voy. Ese cuando regresa, le da alegría al padre porque el padre ve un hijo ahí, ve un otro. Y ahí ese hijo genera un binomio con el padre que se abrazan y cada uno sabe quién es, pero a la vez sabe que son uno. Mientras que el primer hijo no. El primer hijo en algún momento tendrá que hacer lo mismo. De lo contrario, no es un hijo, no es nada. Es el padre. Entonces, es un sitio de curación también. Fíjese que dice que las hojas de los árboles lo curan todo, ¿no? Son hojas de los árboles, a ver si lo encuentro por ahí. Aquí. Dice, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones, ¿no? Y más adelante creo que dice algo de eso. Agrega algo más. Es decir, son árboles curativos. Ahí se sanan. En la conyunctio se sana. En la reintegración se sana todo. En los 10 toros del Zen aparecen 9 viñetas donde el personaje va domando el toro, ¿no? Que es la mente. Y finalmente, en el 10º ocurre un regresar al mercado. Él regresa, después de haber descubierto todo esto, regresa al mercado. Pero ya no es el mismo de la viñeta 1. Es otro, es nuevo. Le han pasado muchas cosas. Se ha sanado. Los árboles ahora tienen una vida eterna, porque ahora se sabe unido a todas las cosas. Esa es la dimensión profunda que puede dar la verdadera religión. Religar, volver a unir, yoga, yugo, ¿no? Volver a unir, uncir. Sucede la conyunctio o el hieros gamos. El hieros gamos o la hierogamia es la unión mística, ¿no? No la participación mística, sino la unificación, en este caso las bodas,
se representa alegóricamente así, entre el cordero y su novia. El cordero es circular, es masculino, es Yahvé. El Yahvé que había perdido a Sofía, ¿no? Ese Yahvé. Y la novia, la ciudad, es cuadrangular. Fíjese que la ciudad se la describe como un cuadrado. Es femenina, es Sofía, es la sabiduría y desciende a la tierra. La sabiduría desciende a la tierra, finalmente. Es decir, ahora esa sabiduría que estaba en ese plano trascendental, ahora baja. Ahora es como el Tantra, que es entremezclar, es traer lo divino a lo cotidiano. Y se produce un casamiento de ambos, una boda, que ocurre en el pleroma. En el pleroma, ocurre en el mundo divino. La boda no ocurre aquí en la tierra, no los vemos casándose aquí. Se casaron en ese plano. Yahvé se volvió a unir con Sofía, ¿no? En lo divino, se produce una coniunctio. Y los que se identifiquen con la luz, ¿no?, de esta Jerusalén celeste vivirán en ella. Los otros no. Los que no se identifiquen, los reyes, los pervertidos que cita, no, van a ir al infierno. Y los que se portaron bien, al cielo. O sea que hay una separatio. Aún en el final del Apocalipsis, donde está la coniunctio, hay por un lado una separatio en la tierra y una unidad en lo divino. O sea que Yahvé, el mismo Yahvé que discutía con Job, que había perdido a su Sofía, se unifica a Sofía, pero en ese plano divino. En la tierra sigue habiendo una separación. Y esto lo vemos en Apocalipsis 21, capítulo 9, ya para terminar. Y dice, se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas y me habló así. Ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Y bueno, ahí vuelve a contar lo que ya contamos hace un ratito, de la ciudad como cosa divina. Entonces fíjese, es como una gran historia, es como un gran cuento, donde Yahvé inicialmente en la época de Job, ¿no? Recordemos que jugamos con un paralelo histórico, pero en realidad es histórico alegórico. Esa historia es lo que nos pasa a nosotros en cada uno de nuestros días, en cada semana, en cada mes. Son estos movimientos eternos. Son ese inconsciente que había perdido la conexión con la sabiduría, porque se había como embobado con su creación, con el yo, Job, y que tiene una discusión con Job, que Job lo pincha, lo incita a explicarse, entonces él tiene que crear una extensión de sí mismo para tocar al hombre como el dedo de Dios tocando a Adán. En la Capilla Sixtina, ese es Cristo, ese es Jesús, baja a la tierra, muere, regresa, y ese Cordero es el que propicia, porque ese Dios, al conectarse con el yo, con la vida cotidiana, ese inconsciente al entrar en lo cotidiano, es el que entonces recibe también el influjo de Sofía, porque Sofía baja a la tierra en forma de Lucifer, ¿no? El mismo Lucifer que tienta, ¿no? que te dice, podrías hacer tal otra cosa, podrías hacer esta, a que no pensaste que tal otra. Es decir, busca esa quinta pata al gato. Entonces, se da aquí en la tierra un campo propicio para la unificación, que no se da en el pleroma. Y finalmente, al final de los tiempos, cuando ocurre la gran, la apocatástasis, esa reintegración de todo, que todo vuelve a un equilibrio en los cielos, ¿no? Y quien se identifica con eso va a vivir a ese plano. Es como cuando en la India dicen aquel que realmente ha alcanzado a Brahman, es decir, ve todas las cosas como una unidad, ya no regresa. Lo repite 2 veces, ya no regresa, o 3, no me acuerdo, pero más de una. Es decir, quien se identifica con esa unión no regresa al mundo. Quien no se identifica, sí regresa al mundo, en el sentido que sigue separándose, sigue
separando la paja del trigo y habiendo divisiones. Por otro lado, esto nos hace pensar que se produce un equilibrio perdido en los cielos, pero en la tierra continúa la separación. Siempre va a haber una parte de esa totalidad que no va a equilibrarse del todo, porque si lo hiciera, todo desaparecería. Desaparecería toda manifestación. Pero como tiene que haber siempre una vuelta de tuerca más, tiene que quedar una parte suelta, como cuando usted ve una película y al malo, cuando usted dice, bueno, acá ya está todo equilibrado, mataron a todos los malos, disolvieron el hechizo, siempre hay algo que queda ahí, una puntita que la cámara toma como última escena de algo que quedó de la mano del malo que se empieza a mover, algo que vuelve a crear la separación. Porque la vida quiere volver a moverse, volver a mirarse a sí misma, volver a separarse para que la cosa tenga nuevamente sentido y movimiento. Bueno, vamos a ir despidiéndonos y en la próxima ya creo que nos queda un programa o dos, no más de eso, para acabar esta maravillosa saga de el arquetipo del Apocalipsis. Ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!